tal, jóvenes? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano para agronomía. Estamos en la clase del día 13 de julio del 2020, en la que daremos inicio a el contenido temático de la unidad número 2. ¿Qué razón? Pues ya lo habíamos comentado en las clases anteriores, es genética mendeliana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver particularidades acerca de la forma de la transmisión de ciertos caracteres hereditarios de generación en generación, dependiendo de las características atribuibles a las mismas. ¿Sale? Entonces, en un momento para poder compartir la pantalla y... Ok. Bien, una de las características, una de las condiciones que debemos de tomar en consideración para antes incluso de iniciar esta unidad es que tenemos diferentes patrones para determinar las posibilidades de la localización de un gen. Por esto lo denominamos patrones de herencia. Existen, a razón de saber, pues 3 herencias dependiendo de cuáles son las características para este gen. Entonces tenemos por un lado la herencia autosómica. Esta se basa en la variación de genes simples en cromosomas regulares o autosomas, y pues es la que vamos a ver ahorita en la unidad número 2, que trabaja bajo los postulados desarrollados por Gregor Mendel. Tenemos por otro lado la herencia ligada al sexo. Esta está basada en la variación de genes simples en los cromosomas determinantes del sexo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una herencia particular, ya que, como saben, los cromosomas sexuales son los que tienen, digamos, un cierto mayor grado de complejidad con respecto a los cromosomas simples del resto de las variaciones que vamos a ir teniendo. Y finalmente tenemos herencia citoplásmica. Esta herencia está basada en la variación de genes simples en cromosomas de organelas, no las del núcleo. En este caso se denomina a la transmisión de genes simples en cromosomas a la herencia materna, ¿de acuerdo? En el caso particular, por ejemplo, de los seres humanos, es a lo que se le conoce como la ADN mitocondrial. En este caso no hay variaciones con respecto a la unión de esta, sino que se va transmitiendo en los órganos, en las organelas de la célula, a diferencia de los cromosomas que están presentes en el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita en particular vamos a resaltar la parte de en la unidad que estamos viendo, que estamos por iniciar, la herencia autosómica, ¿de acuerdo? Que es la que se encarga del estudio de los cromosomas regulares, autosomas, basados en las consideraciones de Gregor Mendel. Ahora bien, la genética mendeliana, en este caso Gregorio Mendel propone por primera vez el concepto de gen en 1865. Anteriormente, en los trabajos de Mendel existía el concepto de lo que se podría denominar como herencia mezclada, en el cual la descendencia de una cierta especie muestra normalmente características similares a las de ambos progenitores. Pero, ojo aquí, la descendencia no siempre es una mezcla intermedia entre las características de sus parentales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nace un hijo, decía, tiene la mitad del padre y la mitad de la madre. Tiene los ojos del padre, el cabello de la madre, y se pensaba que estas características o estas transmisiones hereditarias eran proporcionales, eran mitad y mitad. O sea, cada una de los padres proporcionaba el 50% de un cierto rasgo característico, pero no es así. Mendel propone la teoría de la herencia particulada, en donde los caracteres están determinados por unidades genéticas discretas que se transmiten de forma intacta a través de las generaciones. ¿De acuerdo? Entonces él decía, no, ¿qué pasa? O sea, si cruzo un perro negro con un perro blanco, no siempre obtengo un perro gris, puedo obtener un perro negro otra vez, o un perro blanco, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde él comienza a trabajar con este tipo de consideraciones y formula la teoría del carácter, en donde se le confiere a un carácter la propiedad específica de un organismo, una cierta característica o un cierto rasgo a distinguir con respecto a los otros, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo que utilizó Mendel para el estudio fue la planta de guisante. Bueno, en la literatura, en el español, normalmente se le conoce así como guisante, pero particularmente aquí en México nosotros tenemos una denominación específica para ella, que es el chícharo, ¿de acuerdo? Entonces, él trabajó con plantas de chícharo, con nombre científico Pisum sativum, ¿de acuerdo? Por 3 principales características. Porque habría una amplia gama de variedades, o sea, podría ser mezclas entre las diferentes variedades de
de los chícharos. Eran fáciles de analizar porque podría tener condiciones controladas con respecto a la forma en que se iba a dar esta cruza de las variedades de los chícharos. Y la más importante de todas es que los chícharos podrían autopolinizarse. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, a lo mejor no conocen, pero la planta de chícharos, la característica especial es que la flor de la planta, como quien dice, está cerrada. O sea, que ella misma puede autopolinizarse, no necesita tanto de, por ejemplo, otras plantas que haya la polinización por parte de abejas, por parte de insectos y demás. Puede darse el caso en la planta de chícharos, pero no lo necesita tanto, ¿de acuerdo? Entonces, la planta de chícharos se puede autopolinizar y es por eso que, digamos, tiene esa cierta protección de que no necesariamente haya una cruza tan variada con respecto a las características de la misma. Entonces dijo, vente, pues de aquí soy y con esta me arranco. Entonces, las 7 diferencias en un carácter fueron las que vamos a ver a continuación, fueron las estudiadas por Mendel. En este caso teníamos semillas, la semillita del chícharo podría tener característica de que fuera una semilla lisita, así bien redondita, como una pelotita, o que fuera rugosa, que estuviera así como carcomida, dobladita, que la semilla, o sea, el chícharo fuera amarillo, que fuera verde, la característica de sus pétalos que fueran de color púrpura o de color blanco, que la vaina, o sea, la vainita del chícharo fuera hinchada o que estuviera hendida. ¿Qué quiere decir que estuviera hendida? Que estuviera casi como comprimida, ¿de acuerdo? Que estuviera como que dice bien pegada a los chícharos, mientras que la vaina hinchada estaba como con airecito en el centro, colchonadita. Que la vaina inmadura se quedara en coloración verde o amarilla, ¿de acuerdo? Entonces, que para que estuviera totalmente, o sea, que antes de que creciera la vaina completamente era amarilla o si fuera verde. La floración axial y la floración terminal. ¿Qué quiere decir la floración axial y la floración terminal? Que, por ejemplo, la floración axial en los, digamos, alrededor del tallo pueden ocurrir diversas floraciones, pegadas normalmente junto a una hoja, o la floración terminal es que crece el tallo de la planta y no es sino hasta la punta en donde comienzan a salir las flores, no alrededor de todo el tallo. Y finalmente la última característica es que tuviéramos tallos largos o tallos cortos, o sea, que la planta fuera chica o que fuera grande, ¿de acuerdo? Y en este caso es importante distinguir esta característica de la línea pura. La línea pura es la población que produce descendencia homogénea para el carácter particular del estudio. Todos los descendientes producidos por autopolinización o fecundación cruzada dentro de la población muestran el carácter de la misma forma. Entonces, la línea pura es que, por ejemplo, todas las plantas de chícharo van a tener una, ya sea semilla lisa o semilla rugosa, que tengan una coloración verde o amarilla, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de utilizar los chícharos le permitió a Gregor Mendel tener una idea clara, así muy específica acerca de si él estaba trabajando con una línea amarilla, con una línea pura o con una línea híbrida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí es importante resaltar este concepto del fenotipo. El fenotipo son las formas o variantes de un cierto carácter. Es derivado del vocablo griego que quiere decir lo que se muestra, ¿de acuerdo? Entonces, el fenotipo, digamos que si lo queremos analizar con una analogía, es lo que vemos de las personas. Y tiene el color de cabello, ya sea café o rubio, podemos hablar que tiene un fenotipo de color del cabello, ¿de acuerdo? Ojo allí, es simplemente el carácter en un lado, el color de cabello, mientras que el fenotipo es si es del color café o color amarillo. En el caso, por ejemplo, de las plantas de chícharo, el carácter es la coloración de la flor y el fenotipo puede ser fenotipo morado, púrpura o blanco, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer experimento de Mendel, lo que hizo es que tenía una línea pura de plantas que siempre habían producido coloración morada, coloración púrpura en las flores, y por otro lado tenía una línea pura de plantas que siempre habían generado coloración blanca en la flor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí él hizo lo que normalmente harían las abejas, cruzó, digamos, la flor morada con la flor blanca, ¿de acuerdo? Entonces removió lo de un lado y las pasó por el otro. Y él decía, bueno, pues según las condiciones de la herencia cruzada, la herencia, tenía la gente la idea en aquel entonces,
que él iba a tener mitad de flores moradas y mitad de flores blancas, ¿no? Lo que, digamos que así con base simplemente en lo que las ideas de la época imperaban, pues iba a tener mitad de mitad. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando hizo la cruz entre las plantas moradas con las plantas blancas, toda la primera generación de plantas fueron moradas, ¿de acuerdo? Entonces hizo un cruzamiento recíproco del fenotipo A con el fenotipo B, ¿de acuerdo? Y dio como resultado que todas las primeras plantas de este cruce eran moradas, ¿sale? Entonces digo, caray, ¿qué pasó aquí? ¿De acuerdo? Entonces hizo más experimentos en el cual analizó cada uno de los caracteres, de tamaño, forma de la semilla, color de la semilla, color de la flor, etcétera, etcétera, y tomó el fenotipo parental, ¿de acuerdo? Y de la cruz entre las semillas, en la primera generación, por ejemplo, entre semillas lisas y rugosas, todas fueron lisas. Entre semillas amarillas y verdes, todas fueron amarillas. Pétalos púrpuras, morados o blancos, todos fueron morados. La vaina estaba hinchada o toda hendida, todas fueron hinchadas. Entre la vaina verde y la amarilla, todas fueron verdes. La flor crecía en la cruz de axial y terminal, todas fueron axiales. Finalmente, cuando hizo la cruz entre tallos cortos y tallos largos, todas fueran de color largo. Ahora, ya que tenía esas primeras plantas descendientes de la cruza genética, dijo, pues voy a dejar que se autopolinicen, que ellas solitas se crucen, digamos, con ellas mismas, y ahora voy a ver qué es lo que pasa. Él esperó, dice, pues si ya todas en la primera generación fueron amarillas, por ejemplo, en cuanto a la coloración de la semilla, la siguiente generación, pues van a seguir siendo todas amarillas. Y, oh sorpresa, tampoco era lo que se pensaba. Entonces, por ejemplo, en el caso de las amarillas, descendientes, todas las descendientes de las amarillas, en este caso, ahora tenía él que la F2, las semillas, tenían 6.022 fueron amarillas y 2.001 fueron verdes, guardando una relación existente entre la cantidad de 3 a 1, o sea que por cada 3 semillas amarillas iba a estar apareciendo ahora una semilla verde. Y el mismo caso se observó para el resto de los fenotipos en la F2. Tenía 3 a 1, 3 eran semillas lisas y una rugosa, 3 eran de tallos largos, una era de tallo corto. En este caso, los resultados de todos los cruzamientos de Mendel en que los parentales difieren en un solo carácter se dieron en la autofecundación de F1. ¿Sale? Entonces, aquí quedaba descartada la idea de que eso, de que había un cruzamiento mitad y mitad, o que eso, sino que ahora estamos viendo unos ciertos rasgos que eran en particular a destacar de la forma en que se estaba transmitiendo la herencia entre las semillas de las plantas de chícharo. ¿Vale? Entonces, la relación de caracteres en F2 siempre les dio 3 a 1. Por ejemplo, en el caso de la coloración de las flores, el fenotipo blanco está totalmente ausente en la F1. O sea, cuando cruzaron blanco con morado, todas fueron moradas, no había ninguna blanca. Pero reaparece en su forma original, volviendo a ser blanco, en la cuarta parte de las plantas de la generación 2, por lo que se conoce como F2. Y esto, pues, obviamente era muy difícil de explicar en cuanto a los conceptos previos de herencia mezclada. En este caso, Mendel propuso que la capacidad para producir tanto el fenotipo púrpura como el blanco se mantiene y se transmite a través de las generaciones y modificaciones. Pero, entonces, ¿por qué no se expresa el fenotipo blanco en la F1? Porque para los rasgos de un cierto fenotipo va a existir lo que él denominó fenotipo dominante, que es el que va a aparecer en F1 tras el cruzamiento de dos líneas puras. En este caso, el fenotipo púrpura es el dominante sobre el blanco. Y el fenotipo blanco va a ser el recesivo sobre el púrpura. ¿De acuerdo? Entonces, un mismo gen se encarga de la coloración de los pétalos de la flor, pero de ese gen, solo uno es el que va a predominar sobre el otro. ¿De acuerdo? Haciendo esta presentación de los genes entre las líneas. Bien, vamos a ver aquí un esquema de cómo más o menos se puede explicar esto. Entonces, tenemos la generación parental. Una línea pura de semillas amarillas y una línea pura de semillas verdes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un experimento de autofecundación en F2.
Cuando cruzo una línea pura de amarillas con una línea pura de verdes, todas las semillas son amarillas. En este caso, el fenotipo dominante es el de semillas amarillas. Y ahora, ya que todas las plantas dieron semillas amarillas, dejo que se reproduzcan entre ellas. Y ahora, la siguiente generación, que se dio por autofecundación, tiene 3/4 partes de semillas amarillas y 1/4 parte de semillas verdes. Una relación de 3:1. Por cada 3 semillas amarillas va a aparecer una verde. ¿Vale? Ahora bien, dejó que existiera otra autofecundación entre estas plantas. De estas plantas con semillas amarillas, de 3/4 partes volvieron a ser amarillas y una parte verde, y 1/4 parte fue totalmente amarilla. Volvió a respetar la línea de 3:1. Y en el caso de la autofecundación de las plantas de la generación F2 con plantas verdes, todas al final de cuentas quedaron con la coloración verde. ¿Vale? Entonces, de F2, 1/3 se fueron al parental amarillo y 2/3 se fueron a la F1. ¿De acuerdo? Ahora bien, si guardamos el tamaño de la proporción genotípica, que es diferente a la proporción fenotípica. ¿Qué quiere decir? La proporción genotípica en donde se muestran los caracteres que va a tener una especie dependiendo de los rasgos dominantes o recesivos de la misma. Por ejemplo, en el caso de la F2, cuando hizo el cruzamiento entre los genes dominantes y los genes recesivos, ¿de acuerdo? Teníamos 3/4 que fueron amarillos, pero de estas 3/4 partes amarillas, 1/4 es amarilla pura, tiene doble gen dominante-dominante. 2 de esos amarillos tienen gen dominante y recesivo, ¿de acuerdo? Aunque presentan coloración amarilla, aún dentro de sus genes tienen la, digamos, latencia del gen recesivo de la coloración verde. Y al final de cuentas, el que tiene puro verde, pues ahí sí, tiene totalmente dominio del gen recesivo, ¿vale? Todos van a ser verdes. Entonces, la proporción aparente que antes era 3:1, 3 amarillas por una verde, ahora la podemos transformar en la proporción genotípica de un amarillo totalmente puro, 2 amarillos impuros y un verde totalmente puro, ¿de acuerdo? Mientras que las primeras 3 siguen siendo de la coloración totalmente amarilla, una solamente va a ser de la coloración verde. Entonces, el postulado de Mendel para explicar la proporción 1:2:1 dice que existen determinantes hereditarios de naturaleza particular, en este caso lo que conocemos con los genes. Cada planta adulta tiene 2 genes, en este caso es una pareja génica. Las plantas de F1 tienen una característica que presentan genes dominantes y a su vez otras tienen genes recesivos. Los miembros de cada pareja génica se distribuyen de manera igualitaria entre las gametas de las células sexuales. O sea, digamos que cuando se producen las células sexuales van a tener solamente, recuerden como lo habíamos analizado dentro del material hereditario de la naturaleza química de la genética, se parten a la mitad. Recuerden, entonces va a tener mitad de genes que se está produciendo, por ejemplo, en el caso de los humanos, mitad de genes de un color y mitad de genes de otro color. ¿De acuerdo? Y al final de cuentas, cada gameta es portadora de un solo miembro de esa coloración y la unión de cada gameta de parental para formar un nuevo descendiente se va a producir, digamos, en una relación más o menos avanzada. ¿Vale? Entonces, vean, aquí tenemos otro esquema de la representación que habíamos visto de las chichas, pero ahora ya con la presencia de los genes. ¿Recuerden? En este caso, esta es la primera línea parental en donde tengo una línea pura de genes doble dominante. Digamos, y aquí le ponemos color, estos tienen los amarillos, y esta es una línea pura de genes recesivos verdes. Entonces, esta línea, ¿de acuerdo?, transfiere únicamente el gen dominante hacia estos de acá, ¿de acuerdo? Y esta línea aporta únicamente el gen recesivo, ¿de acuerdo? Entonces, aunque tengo aquí AA, únicamente aporta una de las A's, y aunque tengo aquí AA, únicamente aporta una, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se forma la primera generación F1, que es la cruza entre los genes dominantes y recesivos de estas dos plantas, ¿vale? Entonces, tengo dominante y recesivo. En este caso, sería una coloración amarilla, una coloración amarilla impura. ¿Por qué? Porque tiene gen dominante y gen recesivo. Ahora, si estas
generan los gametos como cada una de ellas, entonces vamos a ver qué es lo que produce. Va a producir la mitad de sus gametas, en este caso, por ejemplo, esperma, o en el caso de las plantas, para generar la reproducción. Vamos a tener mitad de genes puros de semillas amarillas y la mitad va a ser de semillas verdes. De este lado tenemos mitad amarillas y mitad verdes. ¿Y cuándo se produce la cruza entre estos dos? Por ejemplo, aquí es un medio de amarillo puro. Con un medio de amarillo puro me da un cuarto de amarillo puro. Aquí cuando tengo un medio de gen recesivo y aquí tengo un medio de gen dominante, me va a quedar un cuarto, un medio por medio, un cuarto de dominante con recesivo. Aquí tengo un medio de dominante y un medio de recesivo, me da un cuarto de dominante recesivo. Finalmente, cuando tengo un medio y un medio de recesivo, me da un cuarto de recesivo. Y aquí veo la proporción que habíamos visto anteriormente. Voy a tener una planta con un genotipo puro dominante, amarillo, amarillo. Aquí voy a tener dos impuros, que va a ser las plantas con semillas amarillas, pero que tienen ahí un dejo de gen recesivo. Y finalmente tengo la planta que está produciendo la semilla que tiene doble característica recesiva, verde-verde. ¿De acuerdo? O sea, ese es el esquema de las generaciones parental, F1, generación 1, y F2, generación 2, en el sistema de Mendel, que implica la diferencia en un carácter determinado por diferencia de un gen. ¿De acuerdo? Entonces, este también se le conoce como diagrama de Pugue. Entonces, chéquense bien el orden en el que aparece cada uno de estos, porque de esto va a ir la actividad que van a desarrollar para el día de hoy. Entonces, para corroborar el modelo por cruzamiento prueba o cruzamiento de una homocigota recesiva, aquí está. Cuando estos dos están cruzándose, ¿de acuerdo? Se genera por ejemplo, un híbrido con un puramente verde. Voy a tener mitad y mitad, o sea, obtienes mitad de semillas amarillas y mitad de semillas verdes. Solamente era para, digamos, corroborar que realmente se diera este tipo de cuestiones, y con esto se confirma la segregación igualitaria de Y y de Y minúscula en el individuo de la F1. Y esto nos lleva a la primera ley de Mendel. Nos dice que los dos miembros de una pareja génica se distribuyen separadamente entre las gametas, en este caso se segregan, de forma que la mitad de las gametas lleva un miembro de la pareja génica y la otra mitad lleva el otro miembro de dicha pareja génica. ¿De acuerdo? Entonces, siempre cuando se hacen distribuciones de las gametas, se agregan uno u otra característica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí es importante analizar esto. Tenemos la coloración de la flor. Por un lado, los fenotipos son púrpura, dominante, y blanco va a ser el recesivo. Mientras que los genotipos es que una sea homocigota dominante, una sea heterocigota y la otra sea una homocigota recesiva. Acuérdense que aquí va a haber una homocigota amarilla, aquí va a haber una heterocigota amarilla y acá va a haber una homocigota verde. ¿Sale? Entonces los alelos del gen, en este caso es C con mayúscula va a ser el dominante y C minúscula va a ser el recesivo. Y el gen, ojo aquí, el gen es único y es el que le da el carácter al gen del color de la flor. Hay genes para diferentes características dentro de las consideraciones de los cromosomas. Entonces, los individuos de una línea pura van a ser los homocigotos, y en este caso el genotipo es la constitución genética o alélica respecto de uno o varios caracteres de un estudio, y los alelos son las distintas variantes del gen, si es dominante o si es recesivo. ¿Sale? Y en este caso también ocurre lo que es un cruzamiento de híbrido, en donde líneas puras paralelas difieren en dos genes que controlan las diferencias de los caracteres distintos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo cruzamientos no solamente de una cierta característica, sino dos características. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es para considerar cómo es que se da el cruzamiento entre cada una de estas. ¿Sale? Entonces, hay que tener en consideración, por ejemplo, si tengo una semilla con un gen dominante y un gen recesivo, y de este lado tengo un gen dominante y un gen recesivo, ¿de acuerdo? Cuando haga yo la cruza entre doble
cruzamiento de híbrido, voy a presentar características dominantes de la primera y dominantes de la segunda, ¿vale? En ese caso tengo una línea que el gen dominante de este lado es que sea redonda y el gen dominante de este lado es que sea amarilla. El gen recesivo es que sea verde y de este lado el gen recesivo es que sea así como aplastadita o como rugosa, wrinkled, rugoso. ¿Vale? Entonces, cuando se cruzan, pues al final de cuentas, la primera generación de F1 va a tener las características del gen dominante de la primera y del gen dominante de la segunda. El gen dominante es lisito, totalmente redondo, como pelotita, y el gen dominante de la segunda es que sea rugoso, y digo que sea amarillo con respecto a el de acá. Y cuando es una cruza entre estas, pues va a haber un rango en donde unas sean totalmente amarillas rugosas, digo totalmente amarillas y lisas. Luego voy a tener unas que sean verdes y lisas, unas que sean verdes, digo amarillas y rugosas, y voy a tener una proporción pequeña de las que son rugosas y verdes. O sea que al final sí voy a poder transferir una característica hereditaria recesiva, pero con un radio mucho menor que el de que yo tenía inicialmente, ¿vale? Entonces aquí tengo 9 amarillas lisas, 3 verdes lisas, 3 amarillas rugosas y una verde rugosa. Entonces las proporciones lisas, rugosas y amarillas, entre ellas aparecen de 3 a 1, pero ahora con nueva caracterización. En este caso, la segunda ley de Mendel lo que dice que la segregación de una pareja génica durante la formación de las gametas se produce de manera independiente, de acuerdo a otras parejas génicas. O sea, la transferencia cuando se da entre los genes de una u otra es independiente, ¿vale? Por ejemplo, el gen de la coloración de la semilla es independiente de la forma de la semilla. El gen de la coloración de las flores es independiente del gen del tamaño de las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, mucho a considerar en esto, ¿sale? Se nos está acabando el tiempo, entonces por ahora, hasta aquí le vamos a dejar, ¿sale? Y les voy a explicar de qué va la actividad para esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, ya está ahí el material en la página de YouTube, ahorita se los voy a subir a Classroom. Tomen el diagrama de Pume o el diagrama de las generaciones F1 y F2, ¿sale? Aquí yo les expliqué el diagrama con respecto a la característica de la coloración de la flor, una era morada y la otra era blanca. Y también les hablé de las semillas amarillas y las semillas verdes. Entonces, del resto de las que quedan, seleccionen una y hagan un cuadro de cómo se ve esta proporción de la generación de F1 y F2 con respecto a las líneas puras parentales. ¿Sale? Entonces pueden seleccionar tamaño de la planta, crecimiento, floración axial o radial. Bueno, ahí está. La vaina hinchada, la vaina rugosa, vaina amarilla, vaina verde, etcétera. Entonces seleccionen alguna de las características de las que no vimos aquí y generen el cuadro de Pume, ¿vale? Para que hagan eso. No le lleva no espero ni 5 ni 10 minutos hacerlo, pero esto sí quiero que lo hagan. Que ya que hacen el cuadro, en la parte de abajito le pongan ahí la explicación de esto. Entonces, sí, ahí le ponen ustedes, de la forma que ustedes lo entiendan, ¿sale? Con sus propias palabras. Dice, se hace un cruzamiento entre plantas de chícharo que tenían vainas verdes y vainas amarillas, ¿vale? Entonces, se sabía que el dominante era la vaina amarilla, por lo que la primera generación fueron puras amarillas, y el cruzamiento autopolinizable de estas puras amarillas, al final presentó 3 nuevas amarillas y una verde. Listo, así, explicadito, con sus propias palabras. No se compliquen demasiado, quiero que lo entiendan, que de la forma en que esté el cuadro, ustedes puedan extraer información para que la analicen. Para que así, por ejemplo, cuando alguien les presente un cuadro de Pume de una cierta característica fenotípica o genotípica, pues ustedes digan, pues el dominante es tal, y el recesivo es tal, y la cruz entre ellos va a ocasionar este tipo de cuestiones, ¿sale? Entonces, no creo que sea tan complicado y se los voy a subir ahí. Ahora, bueno, pues por el momento sería lo que vamos a ver hasta el día de hoy.
Mañana vamos a seguir retomando estas condiciones de las leyes de Mendel y cómo es que funcionan para algunas ciertas características. Vamos a abundar un poco más de los cruzamientos híbridos. Y, ¿qué más? Ya, muy importante, porque sí se les está pasando. Les doy chance de que suban las actividades, o sea, que no les cierro la actividad para que no puedan hacer entregas posteriores a la fecha establecida. En el caso de la plataforma, pues sí les di un poquito más de chance porque no había subido la actividad allí. Pero en el caso de Classroom, pues ahí sí es viernes la fecha límite. En este caso, para esta semana, la fecha límite va a ser el jueves. ¿Por qué? Porque el viernes es el examen que va a ser aquí en línea. El jueves les voy a dar a grandes rasgos cómo se hace el examen, o sea, cómo lo vamos a poder hacer aquí en la clase. ¿Vale? Y pues entonces, si no entrega la actividad antes del examen, no les va a servir para estudiar para el examen, ¿de acuerdo? Entonces, no se esperen que las actividades en realidad no les, yo considero que no les lleva mucho tiempo realizarlas, entonces háganlas al día, ¿vale? O sea, si bien tienen hasta para el jueves a entregar, pero pues vayan haciendo diario y ya cuando la tengan que subir, pues ya la suben el jueves, ¿vale? Para que no se les vaya, ahí acumulando todo esto, ¿vale? Bien, ¿alguna duda, comentario con respecto a los conceptos, temas, análisis que estuvimos viendo? Adelante, Conde. Profe, ¿Sí? oiga, lo de la plataforma, me atrasé tantito. ¿Sí lo puedo enviar atrasado? Sí, ya les había dicho que sí, pero hoy es el último día para lo de la semana pasada. Ya a partir de esta semana, ahí sí, por favor, ya no se atrasen. Y No, ya las tengo, pero no he podido enviarlas porque se me va luego el internet, viene y así. está Y la bien, hice a mano. vale, sí se puede. Ah, bueno. ¿Sí? Nada más que no se Gracias. les acumule para que al final no se quede ahí. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, aclaración? Pueden desactivar su micrófono y hablar. Ahorita lo hizo conmigo. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí se entendió bien los conceptos de hoy? A ver, Montserrat. No, solo gracias. Ah, ya. Sí, Nada. gracias. Ok. No, nada. Ahorita en cuanto termine la transmisión, guardo el video. Ya vi que ya encontré una forma de que no se renderice tanto. Lo estoy subiendo un poquito de menor calidad. Pero esto implica que hoy ya está el video ahí de YouTube y ya le subo el enlace en Classroom. No le puedo subir el enlace del video a la plataforma porque lo subiría solamente como un enlace de YouTube y tendrían que abrir YouTube, mientras que en el Classroom lo pueden visualizar ahí mismo dentro del Classroom. Si lo hacen en la computadora, no sé si en el celular también funciona, creo que sí. Entonces, para que no se abra y sí solamente voy a poder subir el video por Classroom, entonces para los compañeros que pues no puedan estar en la clase a la hora establecida, pues ahí sí, pues lo siento, pero todo lo claro, ¿sale? Y por lo demás, pues no me resta más que agradecerles por estar presentes en la clase del día de hoy. Ahí está, ya va a estar la ahorita que termine de tecleo y ya van a estar ya están en la plataforma y ahorita se las voy a subir al Classroom para que ya esté todo. Por mi parte sería todo por el día de hoy. Les agradezco nuevamente y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Salvo, bueno, ahorita los que están, pero ahí les voy a subir una pequeña encuesta en el grupo de WhatsApp porque el otro grupo que tengo de genética, al final tuvimos que modificar el horario porque chocaban algunas clases. En este grupo creo que no se da tanto el caso, pero el otro grupo ya cambié mi clase y es de 8 a 9. Si a ustedes les conviene, podríamos mover el horario de esta clase de 9 a 10, solo si les conviene. ¿De acuerdo? Si no, podemos seguir trabajando con este horario. Entonces, ahí les voy a subir ahí en la encuesta en el grupo. ¿De acuerdo? Porque ahorita, pues, podría hacer la votación con los que están aquí, pero pues apenas somos la mitad del total de participantes. Entonces, allá, pues sí, espero que participen más. Entonces, para que le piensen, si les conviene, y si no, pues seguimos igual, ¿vale? Entonces, van a estar esas dos opciones. Opción A, seguir igual, 10 a 11. Opción B, modificar a que sea de 9 a 10 de la mañana, ¿vale? En mi caso, de una vez le podrías decir que de 9 a 10.
porque regularmente estoy llegando tarde, pero no me da tiempo. Ok. Para mí es más conveniente de 9 a 10. ¿Mejor de 9 a 10? Sí. Ok, bueno, Es entonces, así, no, la opción que está dando, de 9 a 10. ok, entonces lo voy a subir al WhatsApp y a lo que opine la mayoría, podemos hacer ese cambio, porque yo lo pedí a la persona encargada y al final, pues, hasta el día de hoy nadie se ha hecho responsable por lo de la asignación de los horarios. Entonces, pues lo vamos a pensar, ¿sale? Entonces, en caso de que se dé la modificación, de todas formas les aviso ahí por WhatsApp. Cuídense mucho, cuídense en la contingencia. Nos vemos, bye.